Hoy te voy a mostrar los escándalos más grandes del kirchnerismo. No uno, no dos, no tres, 12. 12 casos de corrupción, coimas, lavado de dinero y hasta muertes sospechosas, que no tienen nada de sospechoso, que marcaron la historia de Argentina. Bolsos con millones volando por los aires, hoteles usados para lavar dinero, empresas truchas, obras públicas que nunca se hicieron y un sistema entero diseñado para robarle al país mientras te decían que defendían al pueblo. Algunos de estos casos seguro los conocés, pero muchos otros fueron tapados, escondidos o silenciados por los medios. Lo que vas a ver en este video son pruebas, imágenes, documentos, videos que muestran la verdad sin filtros. Cuando termines de ver este video no te van a quedar dudas por qué Argentina llegó a donde estaba hasta hace poquito. Y por sobre todas las cosas, quiénes son los verdaderos responsables. Así que quédate porque esto recién empieza. Empecemos con el primero, los famosos cuadernos de la corrupción. Un chofer del Ministerio de Planificación registró detalladamente cómo empresarios pagaban coimas multimillonarias a funcionarios kirchneristas. Estas coimas no eran simplemente sobres con plata, eran valijas, bolsos, cajas llenas de dólares que terminaban en la Quinta de Olivos y en el Congreso. Cristina Kirchner fue procesada por esto y la evidencia es abrumadora. Federal acaba de confirmar los procesamientos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido y a otros en la causa de los cuadernos. Atención, con prisión preventiva, con lo cual continúan detenidos. En el caso de De Vido, sí continúa detenido. Cristina Kirchner es también con prisión preventiva, continúa en libertad porque tiene fuero. Mañana finalmente es la Sala 1 de la Cámara Federal que le confirma el procesamiento como jefa de asociación ilícita a Cristina Kirchner. Pero esto no fue un hecho aislado. Sigamos la ruta del dinero K, que fue todavía más espantosa. Lázaro Báez, empresario y amigo íntimo de los Kirchner, se llevó millones y millones de dólares gracias a contratos fraudulentos de obra pública. Se encontraron cuevas de dinero, vuelos con bolsos a Suiza y pagos en efectivo. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, como esta imagen, que lo dice todo. Y claro, cuando un gobierno se dedica a robar, necesita también un mecanismo para lavar el dinero. Y así llegamos al escándalo de Otesur y Los Sauces. Los hoteles de la familia Kirchner, que se suponía que eran negocios privados, en realidad eran una fachada para recibir pagos de empresarios contratistas del Estado. Hoteles vacíos que milagrosamente estaban alquilados y facturaban millones. Suprema de Justicia de la Nación acaba de enviar a juicio oral la causa Otesur Los Sauces. Una causa iniciada años atrás, usted recordará, tuvo sus idas y vueltas, su sobreseimiento en el medio. Bueno, la Corte recién acaba de rechazar todos los planteos de nulidad que había y ordena la realización del juicio oral. Es decir, que en fecha próxima, Cristina Fernández de Kirchner tiene en expectativa 3 debates orales. Uno es el cuaderno, que ya está fijado para noviembre. Memorando Irán se suma a Otesur Los Sauces. Esto no es una teoría, no es una acusación sin pruebas. Cristina y sus hijos Máximo y Florencia fueron procesados justamente por el lavado de dinero en esta causa. Y si de dinero en efectivo se trata, no podemos olvidar el caso de José López, el secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner. Una noche, las cámaras de seguridad captaron a López arrojando bolsos con, atención, 9 millones de dólares en un convento. 9 millones de dólares en billetes. Y cuando lo atraparon, ¿qué dijo? Simplemente me lo mandaron a guardar. Pero no termina acá. La corrupción en los gobiernos kirchneristas no solo se trató de la malversación de fondos, sino de robar directamente a las estructuras estatales, como el caso de la calcográfica Chicone. Amado Vudú, que en su momento fue vicepresidente de Cristina, se robó una imprenta que fabricaba billetes. La expropiaron, típico de gobiernos socialistas, comunistas, zurdos y demás, y la usaron para fabricar billetes, para fabricar dinero, para fabricar contratos truchos. El resultado, Vudú condenado a casi 6 años de prisión. Es evidente que Cristina Kirchner amparó este negocio y protegió a Vudú. Por un lado, llegó a echar hasta un procurador de la Nación porque un fiscal había conseguido un allanamiento a la casa del vicepresidente, donde se encontró muchísimas pruebas, ¿no? que corroboraban toda esta maniobra. La persona que supuestamente Vudú no conocía y que había comprado Chicone vivía en su departamento.
para tener una idea de la mentira. Pero Cristina no solamente hizo eso, sino que después, para tapar todo el escándalo, cuando el escándalo era muy grande, mandó una ley al Congreso para expropiar a Chicone Calcográfica. Y debe ser el único caso de una expropiación votada en el Congreso donde no ha aparecido hasta el momento el dueño a quien pagarle por la empresa. Es el único caso de la historia de la economía argentina. Exactamente. Y esto no es lo peor que hicieron, porque cuando alguien intentó destapar la olla, lo silenciaron. Vamos a uno de los escándalos más conocidos que llegó a nivel mundial. El fiscal Alberto Nisman, que estaba a punto de denunciar a Cristina Fernández con un montón de pruebas por encubrir a Irán en el atentado de la AMIA, días antes de presentar la denuncia, lo encontraron con un tiro en la cabeza. Dijeron en su momento que fue un suicidio, pero se comprobó que fue un asesinato. Hay un montón de pruebas que han salido a la luz que da para hacer un video aparte de esto. A día de hoy, ese caso sigue impune. El expediente que investiga su muerte tiene más de 50.000 fojas. Si las pusiéramos en fila india, abarcarían 15 kilómetros de papeles. Con el expediente Nisman se puede cubrir todo el camino desde el Obelisco hasta la Quinta de Olivos. ¿El departamento estaba cerrado por dentro? ¿Qué tiene que ver con todo esto el incendio que se produjo en la Casa Rosada y se mantuvo en secreto? Los escándalos del kirchnerismo no son solo anécdotas del pasado, son la prueba de cómo el saqueo institucionalizado puede hundir a un país entero mientras una élite corrupta se enriquece. Y si pensabas que lo que viste hasta ahora es grave, espera a ver lo que sigue. Uno de los pilares del kirchnerismo fue el robo descarado a través de la obra pública. Lázaro Báez no era simplemente un empresario exitoso, era un testaferro con acceso a contratos multimillonarios. Se llevó el 78% de la obra de Santa Cruz y la gran mayoría de esas obras ni siquiera se terminaron. ¿Te imaginás ganar licitaciones, cobrar millones y no hacer absolutamente nada? ¿Obras que ni siquiera se empezaron? Bueno, eso era muy común con los gobiernos kirchneristas. Y lo peor de todo es que todo ese dinero, la mayor parte, ha vuelto a los Kirchner disfrazado de alquileres truchos en sus hoteles. Esta es la ruta 3, con un pavimento muy deteriorado. Pero esto debería ser una autopista que Lázaro Báez cobró, pero nunca terminó. Tenían un manual del lavado de dinero, como mencionamos antes con el caso de Otesur y los Sauces, donde alquilaban habitaciones que nunca usaban, lo vendían como que era un negocio hotelero, pero era una máquina de lavar dinero. Y todo eso obviamente eran millones que habían robado del Estado. Pero claro, según ellos la persecución judicial es lawfare o guerra jurídica. Habrían sido utilizadas para lavar ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción perpetrados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De la plata vialidad, digamos, se podría... Mientras tanto, a los argentinos les tocaba pagar el precio con una inflación descontrolada, subsidios convertidos en cajas negras y un sistema que te exprimía hasta el último centavo. Y lo más triste de todo es que hasta el día de hoy hay muchas personas que no entienden, hace poco hubo una marcha de jubilados y demás, que el ajuste no es el verdadero enemigo, sino todos estos parásitos del kirchnerismo que hicieron necesario este ajuste. Por eso siempre digo, y esto no solamente aplica para Argentina, sino para el resto de los países que están bajo un gobierno de izquierda, que mientras los políticos le siguen sacando la plata a la gente mediante regulaciones, impuestos o simplemente decisiones que solamente se benefician ellos, la verdadera libertad hoy en día, además con todo lo que hay en internet, está en generar tus propios ingresos por tu cuenta de forma online, no de un trabajo fijo o de un país o un político que te exprime. Si querés aprender a cómo generar ingresos de forma independiente, moverte con flexibilidad para donde quieras y vivir según tus propios términos, te dejo el link de la llave del mundo en la descripción. Ahí no solamente vas a aprender a cómo generar ingresos online, sino también hay mucha información de desarrollo personal, de mentalidad, de productividad, de finanzas, un montón de herramientas que te van a ayudar a convertirte en la persona que puede vivir esa vida con libertad. Pero volviendo al tema, lo de los Kirchner no terminó con sus hoteles truchos. Lo de José López y los bolsos con 9 millones de dólares en un convento fue tan grotesco que hasta los más fanáticos cucas tuvieron que mirar para otro lado. Y lo peor es que eso no fue un caso aislado. Fue solo la punta del iceberg de un saqueo sistemático. Y si pensás que esto es lo peor, acomodate porque todavía falta más. El kirchnerismo no fue solo un proyecto político, fue una máquina de corrupción perfectamente aceitada. Vamos con el plan Cunita, un fraude en kits para recién nacidos que se hizo en 2015.
un programa del Ministerio de Salud destinado a repartir kits de nacimiento que terminó en un escándalo de sobreprecios y licitaciones amañadas. Millones de pesos desaparecieron en un nuevo robo descarado del kirchnerismo. Vamos ahora con la tragedia de Once en 2012. Una serie de subsidios malversados mataron a 51 personas. El kirchnerismo destinó subsidios millonarios a empresarios del Tren Sarmiento. Lo que sucedió es que nunca se usaron para mantenimiento. El resultado, un tren chocó en la estación de Once, dejando 51 muertos y más de 700 heridos. Ricardo Jaime, secretario de Transporte K, terminó preso, pero los verdaderos responsables nunca pagaron. Vamos ahora con otro escándalo importante. Fútbol para todos. El kirchnerismo usó fondos públicos para transmitir fútbol gratis a toda la población. Que en realidad lo que pasó, eso por ahí mucha gente sabía, pero lo que poca gente sabe es que se desviaron millones de dólares a empresas fantasmas con contratos fraudulentos. Un saqueo total, no quedó ni el banderín del córner. Tantos años después, finalmente comenzó este juicio, ¿no? Sí, así es, y hay que recordar que el principal implicado, que era Julio Grondona, bueno, claro, no está en la causa porque falleció, recordamos, el presidente de la AFA, que junto a Cristina habían venido a liberar los goles que estaban secuestrados. Vos te acordás de ese discurso de Cristina cuando anuncian el fútbol para todos, Aníbal Fernández, y que en definitiva lo que hicieron fue construir una mega estafa con dinero público, con una administración fraudulenta de esos recursos del Estado, recursos que una parte habían salido incluso hasta del ANSES para financiar este insólito programa que terminó en manos de inescrupulosos dirigentes deportivos, políticos, empresarios, que se llevaron miles de millones de pesos sin que eso mejorara la vida de los argentinos. Y esto sigue, porque el kirchnerismo no solo robó a manos llenas, sino que persiguió a quienes intentaron frenarlo. Usaron el Estado para perseguir, para espiar, para arruinar a toda persona que los enfrente. Muy similar al caso Maduro, al caso de Ortega en Nicaragua, al caso de, los dictadores que han pasado por Cuba en los últimos años también. No solo se trataba de saquear a Argentina, sino de asegurarse que nadie les pueda hacer frente. De hecho, hace poco hice un video también del gobernador de Formosa, que hace años que está ahí, que ya armó todo un circo del cual parece que es imposible sacarlo de ahí. Hablemos ahora de la Gestapo K, o también dicho, la persecución a sus opositores. Bajo los gobiernos kirchneristas se utilizaron organismos del Estado para espiar, para extorsionar jueces, para perseguir a periodistas críticos, y acá hubo escuchas ilegales, carpetazos, operaciones de inteligencia clandestina que eran el pan de cada día en estos gobiernos. Todo tenía un solo fin: destruir a sus enemigos. Muy fuerte lo que se conoció de el fiscal Luciani en un encuentro con otros magistrados. Dijo: hace mucho tiempo que tengo ganas de decir todo esto. Los fiscales nos vimos sometidos a todo tipo de operaciones siniestras, esto durante los gobiernos de Cristina, ¿no? Obviamente. Se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales de todos los magistrados. Incluso hubo un diputado oficialista que apenas comenzó nuestro alegato, el mismo día solicitó nuestras declaraciones juradas de bienes. Se robaron declaraciones juradas de jueces. Y hablemos ahora de Florencia Kirchner, la hija de Cristina, con los millones que tenía en su caja de seguridad. Porque mientras el país se caía a pedazos, la hija de Cristina ganaba millones de dólares en efectivo sin hacer absolutamente nada. Que todo esto es comparable a casos como por ejemplo el de Angola, en el cual la hija del presidente se convirtió en una de las personas más ricas de todo el continente africano sin haber hecho absolutamente nada. Fíjense el nivel que estaba Argentina comparándose con de los peores países del mundo. Todo esto lo expliqué en mi canal secundario Pato Bonato Sin Bozal. Si quieren ver más información sobre, por ejemplo, Angola y este caso, lo van a encontrar detallado en ese canal secundario que tengo. En 2016 se descubrieron 5.696.144 dólares en efectivo en cajas de seguridad del Banco Galicia de Florencia Kirchner. ¿De dónde salió esa fortuna? Lavado de dinero de la corrupción K a través de Otesur y los sauces. Así iban preparando el futuro de la familia Kirchner mientras estaban dejando el país destrozado. A veces nos preguntamos qué hubiese pasado si hubiese ganado Massa en lugar de Milei, cómo hubiese seguido todo esto perpetuándose. El kirchnerismo fue mucho más que un gobierno para Argentina, una sucesión de gobiernos. Fue una organización criminal
disfrazada de política. No solo que destruyeron el país, sino que encima, hasta el día de hoy, tienen no solo la caraurez de criticar a Milei porque obviamente es su opositor, sino de hacerse las víctimas. Y lo peor de todo es que todavía hay cabezas que siguen defendiendo al kirchnerismo a muerte. Pero como siempre digo, así como nunca hay un socialista gratis, nunca hay un comunista gratis, en este caso nunca vamos a encontrar a un kirchnerista gratis. El que es kirchnerista es por dos motivos. O es retrasado mental, que es un porcentaje muy bajo en la población, o bien tuvo algún beneficio que ahora se le cortó y por eso ahora está pataleando en contra de Milei. De ahí no sale. Así todo, yo puedo entender las personas que por ahí, bueno, se acostumbraron a cobrar planes y no trabajar y que le daban beneficios, que esas personas que por ahí no tienen una educación, obviamente no justifico, digo, puedo entender que ese tipo de gente que está en una villa y que estaba en esas condiciones sigue gritando por el pancho y la coca y a muerte defendiendo a Cristina porque de golpe se le cortó todo. A las personas que no entiendo, yo he tenido ex amigos, porque obviamente hoy en día no son más mis amigos, he tenido ex amigos que defendían a muerte, que iban al búnker a festejar, personas que se han formado como psicólogos en la carrera conmigo. Esa gente después está atendiendo la salud mental de las personas. Hoy en día yo no me dedico a la psicología, o sea, pueden decir lo que quieran, yo ya estoy fuera. Más allá de que obviamente si ven mis videos coinciden conmigo, pero esa gente está teniendo la salud mental de las personas. Fíjense cómo está la salud mental de ellos, que más allá de que ellos pagaban los impuestos, ellos financiaban todo esto y eran personas que no eran de una villa, no cobraban planes, simplemente eran retrasados mentales. No se entiende, esa gente de clase media hasta incluso alta que defendía el kirchnerismo realmente no se entiende. El kirchnerismo fue un saqueo sistemático, pero lo peor de todo es que muchos siguen justificándolo. A pesar de la corrupción, a pesar de que se ha demostrado en más de una ocasión el robo descarado y la impunidad, todavía hay retrasados que los defienden. Y no porque sean ignorantes, sino porque son cómplices o beneficiarios del sistema que destruyó a Argentina. Pero hay algo que no pueden evitar, la verdad siempre sale a la luz. Hoy el kirchnerismo está moribundo, pero su legado de destrucción sigue pesando sobre este país. No hay recuperación posible sin justicia, sin condenas firmes para los responsables de este desastre. Argentina tiene una oportunidad única de cambiar su historia. Depende de cada uno de nosotros no permitir nunca más que estos delincuentes vuelvan a poner un pie en el poder, porque si vuelven van a terminar de arruinar todo. Lo que está en juego no es solo una elección, es el futuro de todo un país. No te olvides de suscribirte a este canal para no perderte futuros videos, activando la campanita para que te avise cuando subo uno nuevo. Y antes de irme te quiero recomendar un video asociado a todo esto que estuvimos hablando hoy. Este video donde hablé de cómo los Kirchner se hicieron justamente millonarios. Ahí más que nada toqué en detalle el tema de cómo fueron haciendo la plata, obviamente de una forma clandestina. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, de hecho.